¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar la cápsula de aprendizaje número 4. Voy a compartir mi pantalla para ver qué tema vamos a trabajar el día de hoy. Listo. El tema de hoy día que nos convoca se titula Formación de la conducta moral. Los invito en principio a revisar el material, a estudiarlo varias veces. Recuerden que las cápsulas de aprendizaje son explicaciones teóricas que se profundizan y se realizan aplicaciones de caso y ejercicios prácticos en la formación sincrónica dentro del curso de ética profesional y liderazgo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo para este tema? Finalizar la sesión, el estudiante describe el proceso de formación de la conducta moral en el contexto personal y social. ¿De acuerdo? Yo los invito asimismo que puedan revisar este video, se llama El cerebro moral, lo puedes encontrar en YouTube, donde habla de la moral innata y cómo nosotros nacemos con algún tipo de sentido de moralidad. Pero para trabajar el tema, tenemos que entender que la formación de la conducta moral se establece desde que nacemos, según ciertos estudios, y lo pueden validar en este video que les estoy mencionando. Nosotros nacemos con alguna percepción casi intuitiva de lo que podría ser considerado bueno o malo. No lo tenemos estructurado completamente porque somos todavía muy pequeñitos, muy bebés, y todavía no podemos entender esa diferencia. Los niños no la pueden entender con claridad, pero sí pueden establecer algo llamado empatía o los principios de empatía. El cerebro humano tiene eh, las neuronas espejo. Estas neuronas espejo nos hacen conectarnos con los semejantes, con las personas, con los seres vivos, con los seres conscientes, seres sensibles, también, aparte de nuestros pares semejantes. Esa sensibilidad, esa conexión con los seres conscientes o seres sensibles en general, a partir de la empatía, nos hace tener algún tipo de sensibilidad emocional frente a otros y darnos cuenta cuando otros se puedan sentir mal o bien en ciertas circunstancias o cuando estamos haciendo daño a alguien, obviamente sin querer, o cuando lo estamos haciendo de manera inapropiada, el trato inapropiado ante otro ser consciente. Todo este proceso que acabo de explicar de manera muy sucinta se da en la constitución de nuestra personalidad como seres humanos. Vamos a revisar algunos aspectos de la personalidad para que se den cuenta la complejidad que tiene que ver con la formación de la conducta moral, ¿de acuerdo? Hay que entender que la conducta moral no se organiza, no se forma, no se construye a partir de una o dos variables, sino a partir de un complejo y entramado conjunto de dimensiones que conforman al ser humano. La primera de ellas tiene que ver con una carga genética, con nuestra herencia biológica, y cómo hemos venido evolucionando desde que somos seres conscientes, hace miles y miles de años atrás. Eso se ha ido repitiendo generación tras generación y hemos podido llegar a sobrevivir como seres humanos en la actualidad. La carga genética nos hace muy particulares, ¿de acuerdo? Y esa evolución es la que nos hace en la actualidad ser seres humanos. Pero reconocer y aceptar esa carga genética es importante y entenderla y estudiarla, ¿de acuerdo? Evidentemente, modificarla es sumamente complejo, aunque hay estudios ya de ingeniería genética que van intentando construir este enmarañado sistema genético y biológico. Pero no es el único aspecto que influye en nuestra personalidad, configura parte de nuestra personalidad. La otra parte también tiene que ver con el medio ambiente, con dónde vivimos, el espacio físico donde vivimos. La personalidad de los nórdicos, de la gente del ecuatorial o de la gente más del sur del mundo, estoy hablando, tienen particularidades muy específicas. Y eso se ha descubierto
en los estudios de antropología, cuando estudian a los grupos humanos en distintos ambientes. Eso le da cierto perfil a la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ambientes tuburizados o ambientes más amplios, con mayor verdor, mayor contacto con la naturaleza, dan carismas y dan matices a la personalidad de ciertos grupos humanos. También hay que considerar que la personalidad tiene una dimensión, tiene que ver con los procesos mentales. Entonces, esto tiene que ver con la capacidad que ha construido el ser humano, la capacidad que tiene el ser humano para hacer conexiones sinápticas que nos permitan hacer procesos más complejos. Por eso que es tan importante el estudiar, porque genera procesos más complejos en el cerebro. Procesos como la identificación de conceptos, la clasificación de los mismos, el análisis de ellos que implica descomponerlo en partes y ver sus relaciones, el poder evaluar al comparar dos elementos o dos conceptos o dos aproximaciones a la realidad, uno puede evaluar y saber cuál de ellos es el mejor camino hasta los niveles de la creación o la innovación disruptiva. Entonces, esos son procesos mentales. A mayor educación, tus procesos mentales se vuelven más complejos también, ¿de acuerdo? Todos tenemos estos procesos mentales por nuestra condición de seres humanos. Eso también influye muchísimo en nuestra manera de construir nuestra personalidad. El otro aspecto tiene que ver con la socialización. El tejido social, las redes sociales que tenemos, la vinculación con nuestros pares, con nuestros grupos de pares, con la familia, con la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, la formación de la conducta moral no se da de manera sola, aislada, se da en la relación de estos aspectos. ¿De acuerdo? En nuestro aspecto biológico, porque hay una moral innata, varios estudios donde podemos tener algún vínculo casi subconsciente o inconsciente de vínculo emocional empático por los demás. ¿Ok? Y eso nos ha permitido sobrevivir a lo largo de nuestra evolución humana. Pero por otro lado, somos seres gregarios, o sea, necesitamos del contacto humano para poder construir cultura, para poder construir nuestra personalidad en el marco de una cultura y de una sociedad, por eso la socialización. Es importante también estudiar cómo el ambiente físico influye en nuestra manera de conducirnos y actuar de una manera específica en función a los retos que el ambiente mismo nos está imponiendo. Y eso configura también nuestros procesos mentales, nuestras maneras de interacción dentro del cerebro. Si no tuviéramos una necesidad del lenguaje, por ejemplo, una parte de nuestro cerebro no tendría ese mismo desarrollo de procesos cognitivos, procesos mentales. Estos elementos van relacionándose a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida van influyendo y van configurando nuestra manera de ser. Entonces, vamos a evaluar ese aspecto. Desde niños, por ejemplo, ustedes saben bien que hay diversos tipos de temperamento, ¿no? El flemático, el sanguíneo, ¿no? El colérico, ¿no? Y estos temperamentos son innatos, son parte de nuestra carga biológica, carga genética. Es por eso que puedes tener a dos niños gemelos educados en la misma familia, con los mismos padres, con las mismas normas y códigos de conducta, pero los dos tienen respuestas a esos códigos y a ese contextos muy diferentes entre sí. ¿Qué marca esa diferencia? La personalidad, la construcción de la personalidad que cada uno de manera individual está desarrollando. Y gran parte de esa personalidad tiene que ver por ese temperamento que tiene que ver con la herencia biológica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué si educo a mi hijo en estos valores? ¿Por qué el otro hijo que está en la misma edad, son gemelos todavía, son bajo el mismo papá y mamá y las mismas condiciones, responde diferente a esos mismos códigos de valores? Es porque simplemente hay un matiz diferenciador y hay que reconocer lo individual del ser humano y de cada hijo que uno tenga. Cuando el niño ya va creciendo, va construyendo vínculos afectivos, va construyendo lazos emocionales con su entorno inmediato, con papá, mamá, el hermano, la abuelita. Esos vínculos afectivos generan
dependencia, codependencia y van construyendo la fortaleza de la autoestima en los niños. Y ahí se van configurando, como dice la imagen, las bases de la inteligencia emocional. Si tú construyes la base de la inteligencia emocional dentro de los códigos de una sana autoestima, de autorrealización del niño, de un espacio de cierta libertad, obviamente cuidada por los adultos y los padres o la autoridad que cuida del niño, los niños van desarrollando habilidades sociales que le permiten interactuar con los demás, que les permiten interactuar entre ellos también. Entonces, la inteligencia emocional como aquella capacidad consciente de lo que sentimos y cómo se sienten nosotros, cómo relacionarnos con nosotros, se va construyendo desde la infancia, en realidad, ¿de acuerdo? Cuando ya pasan a un nivel poco mayor, a la escuela, por ejemplo, ya se van configurando interpretaciones de la realidad, interpretación de lo que es correcto o no correcto hacer. La moralidad ya en esta etapa viene a instalarse con mayor fuerza. La moralidad en términos de una casa, de sistema de creencias, de sistema de valores que los niños van adoptando en función, pues, a la casa donde viven. Cuando digo casa me refiero, acuérdense de la cápsula número 1, a la cápsula número 2, ¿no? Sobre la diferencia de moral, valores y ética, ¿no? Entonces, ya en la escuela se le enseña normas, creencias específicas de interpretación de lo que es bueno o malo hacer. Se le va construyendo su identidad nacional, por ejemplo, el apego a los valores patrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se le va invitando a que convivan con otros pares, con otros iguales, como ellos, ¿no? Que también tienen deseos, inquietudes y hay vínculos emocionales muy fuertes que también se van construyendo. Entonces, la moralidad se va construyendo de a poco. Vamos adoptando costumbres y creencias gradualmente. Pero estas etapas no se deben pasar por alto. Es importante consolidar a un bebé sano, fuerte, emocionalmente fuerte también, el vínculo con la madre, al momento de que el niño nace, no debe de romperse. Hay estudios desde el cuidado antes del nacimiento del niño y la tranquilidad emocional que debe de vivir la gestante, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye a una biología y una fisiología que permite tener seres humanos con mayor equilibrio para adoptar una moralidad obviamente saludable para la sociedad. Y esa es la etapa de niños, pero en la etapa de adolescentes las cosas cambian. En la etapa de niños están adoptando paradigmas y están asumiendo de lo que es bueno y malo. Ahora, ¿lo asumen de manera consciente? No necesariamente, ¿de acuerdo? No necesariamente. De manera más subconsciente empiezan a instalarse valores y hábitos a partir de la experiencia de haber visto a papá o mamá cómo se conducen, cómo desarrollan ellos su dinámica, ¿no? Pero en la etapa de adolescencia ya empiezan a distanciarse de los paradigmas, distanciarse de aquello que han aprendido y empiezan a tratar de buscar su propia identidad. Ahí empiezan los conflictos de lectura de lo que es bueno o malo. La moralidad, como la metáfora que habíamos puesto, empieza a ser cuestionada desde la ética individual, desde la ética del adolescente que empieza a decir, esta manera de vivir no me gusta. Cuando le preguntas, ¿por qué no me gusta? No lo sé todavía, pero no me gusta. Entonces, esa distinción todavía no tiene claro el por qué, pero intuitivamente va perfilando su propia manera de ser, acá con mayores elementos de juicio. Por eso un adolescente que le has enseñado a ser libre, le has enseñado a ser crítico, autocrítico, autónomo, que sea automotivador, que sea responsable de sus actos, va a tener mayores capacidades para enfrentar la discrepancia con los demás. Pero no es el único factor, los cambios biológicos muy fuertes que tienen los adolescentes, en general que hemos vivido todo, por supuesto, modelan nuestra conducta, nos hacen orientar nuestra conducta de una u otra manera, nos hacen ser más apegados al grupo, más alejados del grupo, dependiendo de los estándares, por ejemplo, de los estándares de la belleza que la sociedad impone, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, la belleza
entendido como lo valorado, y a partir de eso se construye un sistema de valores, establecen que el físico que tengo se acerca más a esa belleza, se aleja más de ella, y eso va a impactar enormemente en la manera en cómo yo voy a construir mi identidad. No es también el único elemento. Los adolescentes también necesitan una afirmación de su personalidad, de su identidad a partir del grupo de pares. Entonces es por eso que los adolescentes paran con sus semejantes, con personas que más o menos comparten los mismos intereses, los mismos valores. Entonces ahí se van construyendo ciertos valores sociales muy particulares a ciertas generaciones. Es por eso que los adultos de la generación X no a veces no pueden lidiar, no pueden establecer puentes tan claros con los millennials o la generación Z, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso va deconstruyendo la moralidad sobre lo que es bueno o malo. Recuerden que la moralidad es ese conjunto de sistemas de valoración sobre lo que es conducirnos bien o mal. ¿Por qué conducirnos bien o mal? Esa revisión, ese cuestionamiento lo hace la función de la ética. Entonces, los adolescentes empiezan a construir esa capacidad del ser humano de cuestionamiento, y eso es la construcción ética, del carácter, del ethos. Ahí van construyendo su carácter. También van explorando la sexualidad, van explorando los tabúes, van explorando la formación de género, la conducta de género, sobre lo que se le asigna al varón como tal y qué roles sociales debe cumplir, o a la mujer y qué roles sociales tiene que cumplir en ciertos contextos morales, ¿verdad? Entonces, si estás en un país francés o alemán o norteamericano, es muy diferente pues a países como Ecuador, Bolivia o Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces las moralidades son diferentes, y esa moralidad sobre lo que está bien o está mal hacer en el mundo de la sexualidad pues impacta en la construcción o la deconstrucción que hacen los adolescentes de su propia interpretación de lo que es moral. Entonces, me cuenta que no es sencillo el proceso, no es sencillo, implica muchos aspectos, pero lo que deben quedar en cuenta acá son algunas cosas que quiero reforzar. En principio, la formación moral se da a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? No es de una noche a la mañana. Es por eso que cuando un joven quiere llevarlo, descontextualizar su realidad y hacer que viva en otro lugar, les cuesta la adaptación como cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Si esta persona tiene instalado unos valores muy establecidos y una lectura de lo que es bueno en el contexto A y lo llevan al contexto B, este cambio de paradigma de interpretación puede ser a veces muy conflictivo para cualquier ser humano y especialmente para los adolescentes. Entonces, primera idea, la formación de la conducta moral será a lo largo de la vida. La formación de la conducta moral también se da en ciertos estadios de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, más adelante podemos hablar sobre la juventud, la adultez también, o la tercera edad. Va, va evolucionando, va cambiando de alguna manera. ¿Por qué va cambiando? Porque recuerden que la moral se constituye de valores, y los valores pueden ser valores sociales, y la sociedad va evolucionando, por supuesto. Entonces, estos valores sociales que tú tenías de niños van evolucionando a los valores sociales que estás adoptando de adulto o de adulto mayor. Entonces, lo que no cambia necesariamente son los valores universales, y eso se va recién teniendo a consideración con mayor claridad en la juventud, en los jóvenes adultos o adultez ya también, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos procesos, ¿no? Primero, se va desarrollando a lo largo de la vida. Segundo, hay momentos específicos donde podemos estudiar estos cambios que se dan en la niñez y adolescencia, en la etapa de nuestro desarrollo. Y una tercera idea que podemos plantear sobre la formación de la conducta moral tiene que ver con la capacidad del joven, del adolescente, del niño, independientemente de qué edad, la capacidad que se le va enseñando para que pueda encontrar un mejor nivel de inteligencia emocional. Hay una relación muy fuerte entre una formación de la conducta moral sana, una formación de la conducta moral más liberadora, una formación de la conducta moral que te permita vivir mejor, según como diría Sabater o Harris,
y eso está en relación directa con un mayor desarrollo de la inteligencia emocional. A mayor desarrollo de la inteligencia emocional, mayores serán las posibilidades de que esa persona pueda vivir con una conducta moral más liberadora y más que le permita vivir mejor y vivir bien también en una sociedad determinada. ¿Ok? Entonces, espero que esto haya podido explicar un poco más sobre cómo se forma la conducta moral. Mayor profundidad, mayor lectura vamos a establecer en el curso sincrónico y en los ejercicios prácticos que podemos desarrollar en el trabajo sincrónico. Así que muchas gracias por su atención.